Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar la jornada y vamos dando comienzo a la sesión de tarde. Teníamos previsto a las 4 y van a dar las 4:30, por tanto llevamos ya retraso, a ver si podemos conseguir a lo largo de la tarde o en los recesos acortar un poquito de tal manera que acabemos la hora prevista, porque si no la cena va a ser casi desayuno ya. En fin, toca el bloque de ensayos y va el primero en intervenir es Francisco de Borja García Duarte, nuestro amigo Paco Albadulí, que va a hablar de romance andaluz y castellano. Tienes la palabra, Paco. A ver, bueno, yo voy a tratar de resumir un poco, porque bueno, el tema interesado más profundo, pues como están las actas, pues lo lee y ya está. Entonces, la idea es que la dialectología o los lingüistas en general que estudian el andaluz, pues dicen, a ver, el andaluz viene del castellano. Vale. ¿Por qué? Porque claro, ellos dicen lo que le están diciendo los historiadores. Llegaron los castellanos, repoblaron Andalucía, echaron prácticamente a casi todos los autóctonos de aquí y trajeron una forma que es el castellano. Y de ahí pues nació la forma andaluza, el seseo, el ceceo, el egeo, todas las características del andaluz. Porque no se admite para nada, no puede ser que venga del romance andaluz y nada, porque si se vació la población y el romance andalusí, que ellos llaman para mí equivocadamente mozárabe, desapareció, pues no puede ser, no puede venir de ahí, tiene que venir del castellano, solo el castellano. Entonces yo he hecho este trabajo diciendo, bueno, para mí, que me dio más en la historia, pues yo he visto que la población andaluza mayoritariamente no viene de repobladores, viene de la misma gente que quedó, y que el romance andalusí no pudo desaparecer así de golpe, porque hay muchas cosas que no, y sobre todo ahora que se empiezan a estudiar desde ópticas diferentes, los nuevos historiadores, alguna parte de los historiadores, empiezan a ver que la historia no se puede reconstruir basándose en historietas, en leyendas, en la historia general de Alfonso X, que son crónicas oficiales, que te hablan de que llegaron aquí, echaron a los... Pasó lo mismo con un texto de Jerez y algunos más que hay, y cuando ves que el texto de la repoblación de Jerez no se refiere a toda la población, que dentro de esa repoblación dice, es que la mayoría de los repobladores vienen de tal sitio, ¿por qué? Porque los repobladores que aparecen tienen dicen los topónimos de tal sitio, pero solo se refiere a la mitad de los repobladores y por extensión ellos dicen que son todos. Pues no. Entonces todo eso hay que cuestionarlo. Si cuestionamos la historia y cuestionamos de que el romance andalusí desapareció, entonces hay que estudiar el tema del andaluz desde otra óptica, o por lo menos que se intente estudiar, porque es que negar rotundamente, como hacen los lingüistas, los dialectólogos, negarlo rotundamente, eso no tiene sentido. Entonces, yo lo que digo es, los nuevos estudios que se están haciendo, como apunto algunos, de la fonética andaluza, que posiblemente venga del sustrato andalusí, porque no es lógico pensar que los castellanos llegan a Andalucía y de golpe se pongan a cecear o a jejear, eso no tiene lógica. Cada vez ahora que los estudiosos estudian los textos ya desde el punto, los textos históricos o notariales, todo eso ya desde el punto de vista lingüístico, ya están viendo que algunas de las características del andaluz aparecen ya desde el primer momento de la conquista. Yo apunto algunos textos, como hasta el seseo o el ceceo. El ceceo incluso existía ya en el árabe andalusí, también
también doy algún ejemplo, o sea, que algunas características fonéticas incluso vienen antes del árabe andalusí. Y es el romance andalusí el que ya las tenía, como ahora no me acuerdo una de las características, la pérdida, me parece que era la pérdida de consonantes finales, creo que era, lo apunto por ahí, que ya existía en la bélica, algunas de las características estas. Entonces, yo hago un ejemplo del tema de los orientalismos y los occidentalismos en Andalucía, que por lógica aplastante, si hay una repoblación, todo lo que se parezca en el occidente andaluz a lo que se parezca a León o a Salamanca o eso, es occidentalismo, que vienen con los repobladores. Y todo lo que se parece en el oriente andaluz a lo que se hablaba en Murcia, en Valencia, en Aragón, sobre todo en Aragón, es orientalismo. Eso es lo que dicen de eso. Entonces, yo pongo un ejemplo, que tengo un vocabulario de la Alta Alpujarra, que es muy curioso. Está también con fonética, o sea, en el sistema fonético. Y muchas de las palabras, que yo apunto varias ahí, resulta que son muy, muy parecidas o iguales a palabras de los diccionarios, que ya hace esa comparación. O sea, es curioso porque está muy bien hecho ese diccionario, ojalá lo hubieran hecho muchos así, cómo esas palabras aparecen en el asturiano, en Cantabria, en León o incluso en Zamora. Entonces, en la Alpujarra, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen los dialectólogos que hay esas palabras? Por repoblación, pero no tiene sentido, porque la repoblación en Andalucía en general, la gran mayoría de los repobladores venían del occidente andaluz, en el Reino de Granada en concreto, venían del occidente andaluz, la gran mayoría, según los especialistas en ese tema. Algunos venían o decía venir del norte, que no siempre era verdad, porque en las repoblaciones cada vez se está demostrando, y hay textos incluso en la época que lo avisan, que hay gente que se pasa, son propios moriscos, que se pasan por repobladores para coger las suertes que repartían y decían, ¿usted de dónde viene? Yo de Segovia, yo de Navarra, yo de Galicia. Y en realidad no era verdad. Entonces, lo que quiero decir es que hay mucho vocabulario en la parte oriental, en la Alpujarra, que es de la parte occidental. Y en el caso occidental también llaman lo que llaman los leonesismos, en la parte de Huelva, tal. Y como aplican que la historia dice que fue repoblada fue la conquista primero del Reino de León, que fue bajando por Extremadura y llegó hasta el norte de Huelva. Y yo pongo un ejemplo aquí muy curioso, que yo me quedé sorprendido. Hay en el norte de Huelva, y pegado a Sevilla, y sobre todo el sur de Badajoz, hay varios pueblos que se llaman de León. Segura de León, Cala de León, en fin, varios pueblos. Bueno, pues yo me meto a investigar un poco el tema y resulta que ahí es donde se aposentó una orden militar que era de León, que con la conquista, la orden militar era la vanguardia de la conquista, y aposentó ahí cuando ya conquistaron ese territorio, su sede, la sede. O sea, la sede que tenía en León fue bajando, lo mismo que la de Castilla, el Reino de Castilla, fue bajando y se aposentó en Segura de Cazorla. Y esta se aposentó en Segura de León, aquí en el sur de Badajoz. Y claro, le dan el señorío y todos los pueblos que les dan cogen el apelativo de León. Hoy en día, me meto en internet a algunos pueblos de estos y celebran fiestas como si los habitantes de ese pueblo vinieran todos de León. Pero no es que vengan de León, se llaman de León porque la orden militar esta de León puso la sede ahí y era su señorío, y por eso se llaman todos de León, no porque vengan de León. Y es un ejemplo que se traslada a la lingüística. Entonces, todo lo que se parece, entonces no tiene en cuenta que el romance andalusí, en sus orígenes,
era igual o lo mismo que los romances del norte. Los primeros textos de lo que después se conocía como castellano, como asturiano o como leonés, esos textos, si se analizan y se ven, por ejemplo, en el leonés, la mayoría de los textos donde aparecen palabras romances, como las noticias de queso, o otros textos sobre todo textos notariales, que es donde los notarios, aunque se esforzaban en escribir un latín ya culto, pero la mayoría no eran tan cultos, ya se les escapaban romancismos o formas casi romances, pues esos textos estaban firmados por personas que tenían nombres árabes, que firmaban en árabe, tenían nombres cristianos y firmaban en árabe, pero estoy hablando de Gómez Moreno, lo estudió eso, del 90 y tanto por ciento de los textos. O sea, teníamos palabras en árabe, o anotaciones en árabe, o firmas en árabe, o nombres en árabe. ¿Quién eran esos que escribían? Mozárabes, cristianos, arabizados del sur, que fueron a repoblar esa zona. Entonces, ¿por qué hay? Yo le doy la vuelta al argumento, digo, ¿por qué hay igualdad en algunas palabras que solo aparecen como leonesismo aquí y allí? ¿No será al revés? ¿No será que fueron primero de aquí y allí? Es lo que yo me pregunto y invito a los lingüistas a que lo vean desde ese punto de vista, ¿no? Y esa es la comunicación, y lo mismo en la parte oriental, por ejemplo, el ico, muy famoso, que dice que viene de Aragón, pues el sufijo ico aparece ya en textos de Castilla, de los primeros, incluso hasta del siglo X, aparece ya el sufijo ico, los diminutivos aparecen ya las harchas, o sea, hay muchos elementos. Lo que pasa es que no se ha estudiado desde ese punto de vista. Yo lo que estoy diciendo es, ¿por qué no se ven estas cosas desde otro punto de vista? Porque si se viera de otro punto de vista, a lo mejor entenderíamos muchas de estas cosas y no la típica visión de decir, no, es que el romance andaluzí desapareció, porque los mozárabes desaparecieron. A ver, desaparecieron posiblemente muchos cristianos, no todos, como algún historiador empieza a ver que no todos, pero es que el romance andaluzí no lo hablaban solo los cristianos. Es que Ibn Guzmán, en su Sahel, utiliza muchas palabras de romance andaluzí. Hasta Maimónides tenía un texto farmacéutico de medicina y ponía en varios idiomas, y uno de ellos era en romance. Entonces no se le llamaba, no tenía un nombre concreto, sabían que era romance, que es derivado del latín, pues estaba en romance. Incluso en el siglo XIII, alguien que recogió eso también ponía esas palabras en romance. ¿Qué pasó con el romance? Que no se normativizó. Primero, no se normativizó en la época del Al-Ándalus porque la lengua de cultura era el árabe, entonces el romance era lengua vulgar, familiar, y no tenía una normalización gráfica, era el árabe. Y luego con el castellano, cuando la conquista, tampoco se normalizó porque la lengua de cultura y los notarios escribían en la norma ya que empezaba a fraguarse en el siglo XIII, sobre todo en el siglo XIV, ya empezó a conocerse el romance como castellano y ya empezó a hacerse una norma hasta, bueno, ya con Nebrija ya se hizo de todo. Entonces, si ese romance para mí no desapareció, fue el que desde la igualdad, porque era muy parecido al romance que traen los conquistadores, sobre todo en la primera, en el siglo XII-XIII, porque luego ya en el siglo XV-XVI, cuando se conquista Granada, es diferente. En Granada ya se había arabizado muchísimo. Quedan muchas formas romances en el vocabulario o en el árabe andalusí, pero ya no se hablaba prácticamente, parece, por lo que se deduce de los textos, no se hablaba casi ya romance en la zona de Granada. Pero sí existe el romance, porque la toponimia en Granada existe mucho romance.
a pesar de la realización tan profunda que tuvo. Pero la parte del Valle del Guadalquivir no estaba tan arabizada a nivel popular. Entonces, para mí todavía persistía ese romance entre las capas populares, que fueron las que, a través de la fonética del romance, que fue influenciada por el árabe andalusí, lo mismo que el romance influenció al árabe andalusí en la fonética, luego influenció al nuevo romance que se conoció como castellano. O sea que para mí el romance andalusí tiene mucho que ver con el andaluz actual, incluso con el castellano, en la formación del castellano, no después, porque ya tuvo otras influencias, pero en la formación inicial en el siglo X tuvo mucho que ver. De hecho, en la glosa emilianense existen palabras aljamiadas. O sea, ¿quién escribía palabras aljamiadas en un monasterio de Burgos en el siglo X, XI? En el siglo XI era la glosa. Pues gente que conocía o que había convivido o había fusionado el romance que tenía en su pueblo y había subido al norte. Entonces, un notario que en Córdoba pues usaba una serie de palabras, llega a León y sigue haciendo de notario y sigue usando esas palabras. No se le llaman mozarabismo, pero tienen que llamarse, porque el mozarabismo, cuando los lingüistas hablan de mozarabismo, aunque se refieren solo a cristianos, pero era la lengua de todos y la reflejaban en su escrito. O sea, tan mozárabe era la jarcha como la noticia de quesos para mí, o romance andalusí. Utilizo la palabra mozárabe, me digo que para mí es equivocado, porque mozárabe es un término más histórico, se refiere a los cristianos arabizados, no a la lengua de los cristianos arabizados, que era también romance andalusí, igual que la de familiar de los judíos y familiar de los musulmanes. Y no hago más porque está más interesado, porque lo lea más detenidamente, porque ya sería meterme en muchos detalles que ya sería más de lectura que de explicación. Bueno, muchas gracias Paco Almadulí. Hemos ahorrado 3 minutillos, han empleado 17, bueno, vamos recortando un poquito del retraso que teníamos. Bueno, pues el siguiente era Igor, y creo que Manolo Rodríguez Illano le iba a hacer el comentario.